Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Viviana Tene, soy estudiante de la Universidad UTE de la Facultad de Odontología. En los próximos minutos les voy a hablar acerca de la mucosa oral, encía y los dientes. Es importante conocer que la cavidad bucal se va a encontrar revestida por una membrana de superficie húmeda, también conocida como mucosa bucal, que esta se va a encontrar en el sector anterior con la piel de los labios y en el sector posterior con la mucosa gastrointestinal o también conocida como faringe. A esta se la puede dividir en un vestíbulo externo y la cavidad oral propiamente dicha. Esta va a tener varias funciones como la movilidad, protección, sensibilidad, secreción y también la digestión. Esta va a tener varios tipos de mucosa. Dentro de ello tenemos la mucosa de revestimiento, que esta va a estar conformada por epitelio no queratinizado, y vamos a encontrar la cara interna de los labios, la cara ventral de la lengua, el piso de la boca, la cara interna de las mejillas, la mucosa alveolar y vestibular y también el paladar blando. Luego tenemos la mucosa masticatoria, que esta va a estar sometida directamente a las fuerzas internas de fricción y presión originadas en el impacto masticatorio, y dentro de esta va a estar la encía adherida y también el paladar duro, que esta se lo puede dividir en el rafe medio, en el borde gingival, en las arrugas palatinas y en los cuadrantes anterolaterales y posterolaterales. Luego tenemos la mucosa especializada, que esta se va a encontrar en la cara dorsal de la lengua y va a estar dividida por esta V lingual en los 2/3 anteriores o cuerpo de la lengua y el tercio posterior o raíz lingual, que se van a encontrar las amígdalas linguales. Dentro de esta vamos a encontrar las papilas linguales, que se van a alojar botones gustativos que van a tener la función sensitiva destinada a la percepción de los estímulos gustativos. Dentro de ellas vamos a encontrar a las fungiformes, que van a tener forma de hongo y se van a encontrar en la punta de la lengua y van a percibir los sabores dulces. Luego tenemos la filiforme, que van a tener una forma cónica o cilíndrica, se van a encontrar a lo largo de la base lingual, y también estos es importante saber que son sensibles a la temperatura y a la textura de los alimentos. Esto no va a contener botones gustativos. Luego tenemos a las foliadas, que estos se van a encontrar en los bordes laterales de la lengua y van a percibir el sabor salado. Y luego tenemos a las caliciformes, que estos se van a localizar en la parte posterior de la lengua formando la V lingual y van a estar en un número de 7 a 12 papilas. Bueno, ahora tenemos la encía, que también es parte de la mucosa, que va a revestir los procesos alveolares de los maxilares y va a rodear al cuello de los dientes. Esto va a tener varias características. Dentro de estas tenemos el color, que va a tener un color rosa coral. La forma va a ser festoneada en forma de filo de cuchillo. La consistencia va a ser firme, elástica, y la textura va a ser puntiaguda en forma de piel de naranja. Este va a tener diferentes anatomías o diferentes partes, como por ejemplo la encía marginal o libre, la encía interproximal y la encía adherida. Dentro de la encía marginal o libre, esta va a ir desde el margen gingival hacia el fondo del surco. La encía insertada va a ir desde la hendidura gingival hacia la línea mucogingival. Este va a tener diferentes tamaños, como podemos observar en esta imagen. En el sector anterior superior va a ir de 3.5 a 4.5 y en el sector posterior de 1.9 milímetros. En la parte anterior inferior va a ir de 3.3 a 3.9 milímetros y en la parte inferior posterior de 1.8 milímetros. La encía interdental, esta se va a encontrar en los espacios interproximales en las áreas de contacto y va a tener una forma piramidal, pero a medida que va avanzando hacia el sector posterior, este va a cambiar de forma y se lo va a denominar col. También tenemos diferentes tipos de epitelio, como por ejemplo el epitelio oral, que va a recubrir a la superficie bucal, el epitelio de surco, que va a recubrir la superficie orientado hacia el diente, y luego tenemos el epitelio de unión, que este va a proporcionar la inserción a la encía al diente. También tenemos las fibras gingivales, que estas son fibras de tejido conectivo que habilitan en el tejido gingival adyacente a los dientes y ayudan a mantener al tejido firmemente unido a los dientes, como por ejemplo tenemos las fibras alveologingivales, las fibras dentoperiósticas, las fibras dentogingivales, las transeptales, entre otras. Luego tenemos los dientes. Los dientes es un órgano anatómico duro que se encuentra alojado en los alvéolos de los huesos maxilares. Este va a tener diferentes partes, como por ejemplo la corona, el cuello, la raíz, y van a existir diferentes tipos de dientes, como son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Estos van a tener diferentes funciones, como por ejemplo tenemos el incisivo, que este es el encargado de lo que es cortar. Luego tenemos los caninos, que estos son los encargados de desgarrar. Luego tenemos los premolares, que estos son encargados de moler y de triturar, al igual que los molares. Estos van a tener diferentes funciones, como por ejemplo la masticación, la fonética, estética y la expresión facial. Dentro de su anatomía tenemos al esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano, es la primera capa del diente y va a servir como protección. Es importante mencionar que este es translúcido y brillante. Luego tenemos a la dentina, que este es un tejido mineralizado responsable del color de los dientes, ya que tiene un color marfil amarillento. Este le va a proporcionar elasticidad y va a contener a los túbulos dentinarios, que son los responsables de transmitir la sensibilidad hacia la pulpa. La pulpa va a ser un tejido blando localizado en el interior del diente, va a formar o va a ocupar parte de la porción coronal y la porción radicular. Dentro de este van a contener los nervios, vasos sanguíneos, que estos ingresan y salen a través al diente por medio del foramen apical, y su función principal es proporcionar vitalidad al diente. Muchas gracias.